¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutitos a ver si se unen más compañeros. Bueno, somos pocos, pero tenemos. ¿Qué tal? Buen día. Miguel, ¿cómo se llama la empresa para la que trabaja? Por el momento, estoy trabajando por aquí de manera independiente. Ando como consultor en varios lados, pero estoy de manera independiente. A empezar la clase, ¿qué pregunta hay por ahí, Charit? Buen día, Isaí. Recomendar ser su propio jefe, pues es una buena pregunta. De recomendarlo, sí. Creo que el ser dueño de tu tiempo y de que crezcas a raíz de tus esfuerzos es bastante bueno. Hay bastantes oportunidades de ser consultor. Igual vale la pena mucho entrar un poquito a la industria antes para poder obtener esa experiencia, poder ver cómo se maneja la industria, cuáles son los procesos, este, qué áreas de oportunidad encuentran en cada una de ellas y como el nivel de importancia y este, de estándares que se manejan. Y pues de ahí yo creo que no estaría mal, no está mal ser su propio jefe, la verdad. No, se pueden administrar mejor. ¿Qué dice? ¿Qué tan cierto es? Hay que Dodge se despide del era Hellcat en Challenger. Ah, pues creo que sí. Me parece que Dodge ya se está despidiendo de los Hellcats, al menos varias empresas, por lo que yo tengo entendido, ya se están despidiendo de lo que es los motores a combustión. Ya la mayoría de empresas ya no tienen desarrollos de nuevos motores, ya como tal están nada más únicamente mejorando los que ya existen y poco más. Ah, Creo que le están invirtiendo mucho más a la parte de hacer más vehículos eléctricos, eficientar y encontrar más maneras de almacenar energía de una manera más eficiente y con mayor densidad. Pero igual hay algunos motores que están saliendo bastante interesantes. Me parece que Mazda y Nissan son de los que siguen desarrollando un poquito de tecnología en cuestión de motores y están metiendo varias cosas interesantes, sobre todo con turbos y con compresiones variables acerca de eso. Está muy bueno ese tema. Yo creo que ahora sí les voy a dejar una tarea por ahí para la siguiente, de investigar tipos de innovaciones que están saliendo. Ok, están saliendo los Jack y los otros chinos. Híjole, pues ahí hay un debate interesante. Los Jack se están evaluando por varias cosas. En cuestión de costos están baratos, realmente. Y hay otros chinos que también están entrando mucho. El problema con eso son las refacciones.
Ahorita no es que hayan fallado mucho, o sea, no se han destacado como por ser de mala calidad ni nada, no hay gran cosa en contra de ellos, pero el problema es que como son marcas muy nuevas y están entrando muchas marcas, las refacciones ahorita son un problema. No hay quien surta refacciones, dan tiempos de espera muy largos en agencias y pues ahí sí tienen ese conflicto, ¿no? Que si tienes algún percance o falla alguna pieza, pues está complicado. Pero por ahí, de ahí en fuera, se están vendiendo mucho, entonces es prometedor. Digo, así entró Kia de alguna manera y le salió bien. Habrá que ver cómo les va en el futuro, pero sí es a considerar. Bueno, creo que ya estamos un poquito más. Vamos a iniciar con esto. En la sesión pasada nos quedamos hablando un poquito de lo que son las deformaciones, la ley de Hooke y un poquito de sistemas masa resorte, que nos van a definir un montón de cosas, ¿no? Tanto en la industria automotriz de piezas, de componentes, como ya el desarrollo de proyectos grandes, ¿no? Y, y siguiendo hablando de esto de las informaciones, ley de Hooke y todo eso, vamos a tratar un poquito con mecánica de materiales. Vamos a finalizar esta clase, me parece, con un poquito de explicación acerca de software. Les voy a presentar un poquito de ANSYS. Creo que se me venció mi licencia, pero igual hay unos tutoriales por ahí que les quiero mostrar. Eh, bueno, en cuestión de la mecánica de materiales, ¿qué es lo que nos va a enseñar? ¿Qué es lo que estudia la mecánica de materiales como tal? Es el comportamiento de los vehículos, o digo, de los materiales frente a cargas físicas, ya sean esfuerzos, tensiones, compresiones, cualquier fuerza que se les aplique a los materiales, y esto nos va a dar como resultado qué esfuerzos se ocasionan de manera interna en el material, cuáles son los puntos más débiles, cuáles son los puntos más fuertes de nuestro material, de qué forma se pueden llegar a deformar, incluso nos pueden dar un aproximado de su tiempo de vida con esta cuestión de mecánica de materiales. Actualmente no se hace demasiado cálculo por esta parte a mano, porque ya existe mucho software que te facilita pues todo esto, pero es muy importante que sepamos cuáles son los principios justamente para poder desarrollar esas simulaciones y poder interpretar todo lo que nosotros vamos a estar poniendo en ellas, ¿ok? Igual, si van teniendo dudas, si van teniendo cualquier pregunta o lo que sea, pónganmela por ahí por el chat, los voy a estar leyendo. ¿Ok? ¿Qué dicen por ahí? Challenger por la velocidad de adrenalina. Sí, sí, sí. Va a ser complicado que repunten los de combustión. Más que nada por regulaciones internacionales que están pidiendo ya movernos a lo eléctrico. Y sí, en efecto, el Mustang ya empezó a dar el paso eléctrico. Aún hay versiones de combustión que se siguen trabajando y de hecho acaba de salir una, creo, la nueva versión del Mustang de combustión. Promete, pero eventualmente van a desaparecer, me parece. Respecto a la estructura de un vehículo después de una colisión, ok, este, pues si gustas ponerla por aquí y ahorita vamos a hablar de ella. Eh, Mustang con el poderoso Coyote. Creo que el Coyote no es 5.3, ese es el LS. El Coyote me parece que es 5.0, pero bueno, ok, sigamos. Eh, Antes de empezar con esta explicación acerca de la mecánica de materiales, tenemos que tener en cuenta que un ingeniero de diseño o cualquier ingeniero que se dedique a diseñar o a evaluar componentes de cualquier magnitud, necesitamos tener bien en cuenta las propiedades de los materiales. ¿Esto para qué? Para saber qué tipo de materiales vamos a ocupar y definir cuál va a ser el uso que se les va a dar. No, como les mencionaba en algún momento, no podemos poner materiales demasiado duros o demasiado mm, que no tengan fricción cuando se requiere una fricción, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos propiedades físico-químicas
que van desde calor específico, conductividad térmica, magnetismo, propiedades ópticas, cuestiones más termodinámicas y de temperatura, como la interacción con el ambiente, ¿no? Que tanto se puede llegar a desgastar un componente que va a estar al aire libre, por ejemplo, un componente que va a estar sujeto a contacto con aceites o, o por ahí con agua, con óxido, puede ser para tenerlo en consideración ese tipo de materiales. También existen ese tipo de materiales con propiedades mecánicas, que eso es como lo más básico, lo que más se llega a utilizar. Para cuestiones estructurales y todo eso necesitamos tener bien pendiente lo que es la fragilidad del material, este, sus, sus curvas de esfuerzo de formación, su composición a nivel microscópica a veces también es muy importante en cuestión de los metales, las aleaciones, etcétera, etcétera, elasticidad y plasticidad, la dureza y la fatiga. Todo esto para llegar a considerarlo como el tiempo de vida que se requiera para cada pieza y la importancia. Ahorita vamos a hablar un poquito más profundo de ello. Eh, en cuestión tecnológicas, pues también vamos a depender de los materiales. Por ejemplo, el acero, la aleación de acero 4140, por ejemplo, que es este acero al cromo, por lo general suele ser muy resistente. Suele ser dura, suele ser bastante fuerte a nivel estructural, pero el problema con eso es que a veces en cuestión de soldadura es un poquito complicado el tema, y en cuestión de maleabilidad, por ejemplo, que lo tengan que doblar, que lo tengan que torcer o que tengan que hacer cosas muy extrañas, este, también hay que tomar por ahí consideraciones, ¿no? Igual, de ese estilo. Lo mismo aplica con los aceros al carbón. Doblarlos es un tema, pero igual son todos ese tipo eh, de temas que hay que tocar o tener en cuenta al momento de diseñar cualquier objeto o cualquier maquinaria. Sensoriales, color, brillo, olor y textura. Esto va un poco más hacia el tema de diseño interiores, diseño un poco más mm, pegado a la interacción humana, así que se diseñe con cierto grado de belleza en cada uno de los componentes, lo que va a estar más en contacto. Y pues la parte de ecológicas hoy en día también es un factor bastante importante que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar. Qué tan fácil va a ser reparar o reciclar o reutilizar cualquier pieza, y los procesos de manufactura también hay que tomar en cuenta qué, qué tantos residuos nos van a dejar el proceso de fabricar una pieza, ¿no? Bueno, ¿qué dicen por aquí? ¿No? Mm, Nos dice por ahí, si el chasis es de acero y se daña después de una colisión, cuando se hace acordeón una vez estirándolo, ¿qué tanto se puede dañar? ¿Qué tanto puede resistir después? ¿Cualidades del material? ¿Es una futura colisión protegería menos? Sí, realmente los materiales que están diseñados para absorber un impacto, tienden a fatigarse y a deformarse así. Es muy raro que los materiales después de una deformación de ese tipo no tengan este, grietas o que no tengan fracturas en su estructura, porque justamente están hechos para deformarse y para absorber el impacto. Si se desdobla, no es como que sea un plástico, pero sí tienen cierto nivel de elasticidad o de maleabilidad los materiales, pero no es lo ideal. Lo ideal cuando, por ejemplo, los parachoques de los vehículos están diseñados para absorber el impacto, hay un área de deformación. Muchos de ellos se pueden cambiar. No están completamente soldados al chasis, sino que están atornillados, y eso te permite reemplazar la pieza completamente, porque sí pierden ciertas propiedades estructurales. Ok, la diferencia entre oxidación y corrosión. Hablando
la parte como mecánica, oxidación y corrosión es prácticamente lo mismo, es un proceso químico. Si le llamamos, si ya nos ponemos un poquito más estricto, la oxidación o el proceso de oxidación se le llama el proceso químico y la corrosión es el resultado, ¿no? Es el producto de esa oxidación. La corrosión es como lo que se alcanza a ver. Ok. Un chasis de aluminio puede dañarse por puras vibraciones las que somete un vehículo. Pues todo, digo, todo está sujeto a cómo se diseñe la pieza, ¿no? Todo, al menos en los vehículos, ya sea eléctricos o de combustión, hay muchísimas vibraciones, hay muchísimas fuerzas que interactúan en el cuerpo, entonces se tienen que calcular y hasta cierto punto hay muchos materiales que nos permiten eh, reducir esas vibraciones, ¿no? Por ejemplo, de los motores, siempre tienen los bujes o los soportes que reducen esa vibración que se transfiere al motor. Si tuviéramos un motor completamente anclado al chasis sin nada, o sea, que fueran tornillos, a puros tornillos, sí, el vehículo vibraría demasiado y tiende a romperse. Por eso se hacen análisis tanto estáticos estructurales como análisis de vibraciones, análisis modales, se les llama. Ahorita vamos a platicar de eso. Ok, vamos a avanzar con esto un poquito. Dentro de los materiales, dentro de todas esas características que ahorita estábamos mencionando, se clasifican en dos, los materiales isotrópicos y los materiales ortotrópicos. Los materiales isotrópicos se caracterizan por tener un comportamiento mecánico de la misma forma en cualquier sentido espacial, ya sea que lo estires o lo contraigas hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia enfrente, hacia atrás o como le hagas, se va a comportar de la misma manera. Son materiales que no tienden mucho a cambiar este, su estructura interna. Si bien, por ejemplo, los metales, cuando los ponemos bajo el microscopio y cuando los analizamos, vemos que tienen esa configuración este, como diamantada, ¿no? Que se alcanzan a ver como los granitos. Si bien no es completamente homogénea a escala microscópica, lo más posible es que sea muy, muy homogénea ya la pieza completa, ¿no? Entonces no va a afectar demasiado. Cuestión de polímeros es un tema complicado porque últimamente hay muchos materiales compuestos que sí dependen de la orientación. A veces, por ejemplo, la fibra de carbono, dependiendo de cuál sea como el entrecocido de la fibra, nos va a dar cierta resistencia hacia una u otra dirección, ¿no? Eh, igual como la fibra de vidrio y todo eso nos va a dar cierto grado de resistencia al no ser completamente homogéneos. En cuestión de materiales ortotrópicos, no son homogéneos a nivel microscópico, a nivel estructural, y por lo tanto, pues hay que tomar mucho, mucho más en cuenta el hecho de en qué sentido se colocan esos materiales. La madera, por ejemplo, no aguanta lo mismo si la ponemos a compresión, o sea, si usamos la madera y le aplicamos un esfuerzo a compresión, probablemente se deforme, pero muy rara vez se va a torcer, se va a romper, igual cuando la tensionamos la madera no tiende como a separarse así por sus fibras tan fácil. Sin embargo, cuando hay un esfuerzo cortante, es un esfuerzo, ahorita vamos a ver, es un esfuerzo que va de un lado hacia otro, tiende muy fácil a romperse. Entonces, eso es a lo que se refiere un poquito más la parte de esta clasificación de materiales. Ok, nos dicen por acá, vehículos sin parachoques, modelo 2016 Aveo. Eh, por lo general sí se diseña para una absorción de un choque, a veces más, a veces menos, pero se tiene que pasar ciertos estándares antes de poder matricular un vehículo. Eh, Digo, hay muchos que son muy, muy precarios y quién sabe cómo los regulen, pero sí debería de contar
con algún atenuador de impacto. A veces incluso son como de un tipo de espuma de poliuretano de alta densidad o algo así, y se los pone nada más por detrás de la fascia, y eso ya cuenta como su atenuador de impacto. Muchos vehículos tienen eso, en lugar de tener un alma de acero, por ejemplo. Algunos de los materiales ortotrópicos, la madera. Justamente la madera es un material ortotrópico. Eh, ¿Qué otro hay por ahí? Materiales por lo general orgánicos, porque ya igual a veces el acero laminado, algún tipo de acero laminado, puede llegar a considerarse ortotrópico también. Eh, ok, muchas consideraciones del diseño de un vehículo. ¿Por qué parte se empieza el diseño? Justamente creo que la siguiente clase voy a darles como de manera general cuál es el proceso completo, pero hay distintas como ideologías de diseño para el diseño de un vehículo, pero por lo general la más como aceptada es que se empiece de adentro hacia afuera. Comienzas de una base de un vehículo, obviamente se comienza con la idea, ¿no? Primero estandarizas como todo lo que quieres, todo lo que habíamos visto del diseño, las necesidades que va a cumplir y todo eso, y ya después te vas de adentro hacia afuera, o sea, de la base, del chasis. Pero eso lo vamos a tratar un poquito más a profundidad ya en la siguiente. Bueno, aquí vamos a tratar un poquito de los tipos de esfuerzos, es lo que les comentaba ahorita. Estos tipos de esfuerzos tenemos que existen de distintas formas, cómo se puede llegar a estresar una pieza con las cargas a las que se somete, ¿no? Hay esfuerzos de tracción, como habíamos dicho, que tratan de separar a la pieza en dos, como si la jalaran, esfuerzos de compresión, esfuerzos de flexión, que por lo general son piezas como vigas o componentes estructurales que son largos y que tienen dos apoyos, que están apoyados y cargan algún peso, alguna fuerza en medio. Eh, Esfuerzos de torsión también, cuando se intenta, como si fuéramos a atornillar algo, que agarráramos algo y lo quisiéramos torcer, tal cual, un esfuerzo de torsión. Y los cortantes. Los cortantes son justamente lo que les mencionaba, cuando tenemos un componente o cualquier cosa y tenemos dos fuerzas que se encuentran. Es como un par, como si intentáramos crear un momento, ya habíamos hablado de eso, en este, en el componente o en cualquier material. Necesitamos un apoyo o un par de fuerzas, ¿no? Eso nos genera un esfuerzo cortante. Y como tal, los esfuerzos se definen como la fuerza o presión, en este caso también, entre el área. Ese bueno, está desarrollado en esta formulita y se denota con el símbolo de sigma, ¿ok? Que es fuerza entre área. Ok. Volvemos un poquito a lo que mencionábamos de la ley de Hooke, que nos va a decir cómo interactúan esas fuerzas con la elasticidad de nuestros materiales. No, aquí no tanto como los, este, en los resortes como tal, sino que a nivel ya de materiales, un poco más local, un poco más a nivel estructural de los materiales. Em, por lo general, la ley de Hooke se aplica únicamente a la primera parte de nuestra curva de esfuerzo de formación. ¿Por qué? Porque es donde se puede alcanzar a evaluar eso de una manera un poco más sencilla, antes de llegar al punto de transición que habíamos comentado en la clase pasada, que es donde el material empieza a tener una mayor deformación y empieza a perder como tal ese comportamiento predictivo. Ahí es cuando ya empieza a ocasionarse una falla. ¿Ok? Dentro de esa primera componente o de esa distancia que tenemos aquí en el esfuerzo, en esta línea, por lo general se puede llegar a deformar, pero se vuelve a reincorporar a su estado original, la mayoría de materiales. Aquí tenemos varios ejemplos
por ejemplo, es el acero aleado y templado y revenido, es un material muy tratado, llega a soportar muchísimo esfuerzo antes de deformarse. Por ejemplo, los dados para una pistola de impacto, para atornillar cualquier cosa, materiales templados, acero templado, lo que sea, por lo general lo presionan mucho, lo estresan mucho, aguanta muchísimo esfuerzo, muchísimo peso, pero cuando llega a su límite o cuando se está llegando a su límite, no tiende a deformarse, no se deforma tanto, sino que simplemente se rompe, se quiebra. Y pues eso es uno de las cosas que suceden cuando metemos materiales templados, por ejemplo. Acero de alta resistencia y baja aleación es un poquito de lo mismo, pero menos. Ahí sí tiende a deformarse un poquito más. Y, por ejemplo, los aceros al carbón o los aceros sencillos que no están templados y no están, mm, como no tienen otro tratamiento especial, suelen deformarse un poco más sencillo. Tienden a tener esa flexibilidad un poco más desarrollada a menor esfuerzo, ¿no? Bueno, ¿alguna duda más o menos con esto? ¿O sí lo entendieron ya un poquito más? Los aceros blindados, ok, los aceros blindados, por lo que tengo entendido, no son aceros templados, por lo general tienden a absorber mucho el impacto, no a quebrarse. Eh, Digo, habría que meterse ahí con temas de dureza, dureza Brinell, por lo general es otro de los parámetros que se toman en cuenta para los aceros blindados, pero si no, son muy duros, no, no se, no se deforman tan fácil. Es por eso que los vehículos blindados por lo general no tienen paneles con mucha curvatura. Cuando se hacen los vehículos blindados, son muy cuadrados, porque el doblar una pieza de esas es muy, muy difícil. Mm, Justo lo que les decía. Yo creo que los aceros blindados están entre los aleados templados y revenidos. Por aquí deberían de andar. Alta resistencia y baja aleación. Por aquí, más o menos. Pero hay distintos tipos de aceros blindados. Lo martencita y todo eso, exactamente, sí. Yo creo que ahorita no puse ese diagrama de los aceros, pero justamente el nivel de carbono que traen los aceros, el nivel de tratamiento que se les otorga, es lo que nos va a dar si el acero es más duro, si es más maleable, si es un poco, bueno, las propiedades, vaya, de cualquier acero. Pero sí, tiene que ver mucho con la composición química de los materiales. Ok. Las variables de la fórmula. Ok, sí, entre las variables de la fórmula. En este caso tenemos vamos a tratar que la ley de Hooke es ese esfuerzo, o esa va a estar definido por nuestro módulo de Young y nuestra deformación unitaria. Por así decirlo. Ahorita vamos a tratar un poquito más de eso, pero justamente es el módulo Young y la deformación unitaria. Mm, sí, exactamente, por eso los vehículos blindados pesan muchísimo. Vale. Em, Esto es lo que les comentaba un poquito. La mayoría de los materiales, cuando se diseñan para cumplir con cualquier tarea, tienden a diseñarse para esa deformación, con cierto grado de deformación, para que soporten mm, las cargas que se le aplican. Por ejemplo, en las suspensiones de los vehículos o en el chasis, se llega a considerar cierta torsión en los materiales o cierta deformación
para que absorban esa fuerza. Si se diseñara un material o se diseñara una pieza para que se mantuviera rígida completamente y no se moviera, ahí tendríamos bastantes problemas con vibraciones, una, tendríamos problemas con que llegara al punto de las cargas, donde las cargas son muy inesperadas. Esto también ahorita les voy a comentar acerca de los factores de seguridad. eh, Puede tronar cualquier material. Se toma en cuenta mucho el comportamiento para saber hasta qué punto se llega a fatigar el material, en qué punto se empieza a deformar, en qué punto esa deformación comienza a ser una deformación ya no plástica, una, y el material ya se comienza a perder sus propiedades, ¿no? Ok, aquí es lo que tenemos esto. Tenemos que eh, la deformación, las deformaciones y estos esfuerzos van a estar definidos por el módulo de Young y la deformación unitaria. El módulo de Young, por lo general, lo vamos a encontrar en tablas de los materiales, es lo que les comentaba, que todos los materiales, cuando nosotros estemos tratando de diseño, va a haber fichas técnicas que nos van a decir cada una de las propiedades de esos. Una de ellas es el módulo de Young, que nos va a decir qué tanta deformación va a tener respecto a los esfuerzos. Y a partir de ahí nosotros tenemos la deformación unitaria, que es prácticamente el cambio frente a un esfuerzo conocido, el cambio de longitud de nuestros materiales. Cuando al momento de que uno trata de jalarlo, estirarlo o cualquier cosa, qué tanto se deforma hacia cierta longitud, y qué tanto se contrae en la otra dirección, ¿no? Y también tenemos bueno, esa es la relación de Poisson o Poisson, como me gusten decir. Bueno, aquí tenemos lo de la deformación unitaria, ¿no? Se expresan las mismas unidades que la deformación normal, pero pues esta es obtenida en dividir la distancia, o sea, esta es la distancia de la deformación, que tanto entre un punto A y un punto B, y tenemos que es la longitud total del material, ¿sí? La deformación entre lo que se cambia por la longitud del componente completo. Y aquí tenemos cómo se hace más o menos el cálculo. A veces hay ejercicios bastante interesantes de esto. Y por lo general esa deformación se expresa en micrómetros. Sí, justamente es el módulo de elasticidad. El módulo de Young, el módulo de elasticidad, ese es el mismo. Ok. Esto es lo que les comentaba, que esta es la diapositiva que vimos el día martes. Tenemos que los materiales, por lo general, se diseñan para estar trabajando en esta parte, en la parte de la zona elástica, donde se puede llegar a torcer o se puede llegar a deformar, pero vuelve a su estado original. Eh, es fácil predecir cómo se llegan a mover o cómo se comporta un material en esa zona, porque pues si se dan cuenta es una curva bastante predecible en la cual nosotros podemos realizar cálculos. Sin embargo, cuando se pasa a esta zona de transición y a la zona plástica, es donde ya empieza a provocarse fallas. Ya cuando se llega a este punto, por ejemplo, este punto B, es como el esfuerzo máximo de trabajo. No debemos, cuando se diseñan las piezas, debemos de tener en cuenta hasta aquí como el esfuerzo máximo permisible, por así decirlo, donde ya no deberíamos pasar de ahí. Este es el T, es el esfuerzo último, el máximo, que a partir de ahí sí se deforma el material, pero ya ya técnicamente lo consideramos roto. Ok, aquí tenemos un pequeño caso práctico. Me gustaría que checáramos. Vamos a ver qué dicen por acá. Me gustaría que lo hiciéramos por aquí en conjunto, ¿vale?
Tenemos que una barra de sujeción de acero se busca diseñar para soportar una fuerza de tensión. Por lo general, esa fuerza se llega a conocer por las cargas que nosotros vamos a estar trabajando. Cuando tenemos ya un caso real, tenemos una carga aproximada. Muy rara vez vamos a tener la carga 100% precisa de qué vamos a estar manejando porque existen muchos factores que la van a estar alterando, pero se busca algo aproximado e incluso sobredimensionarlo un poco. Eh, sobre ménsulas dobles en A y B. Aquí tenemos los soportes A y B, son ménsulas dobles, ok, con un tornillo pasado, con un perno. Ok. La barra se fabricará de placa de 20 milímetros de espesor, nos da el dato del espesor de la placa. Eh, los esfuerzos máximos permisibles, esto es lo que les comentaba. Por ejemplo, para el grado de acero que se usa, los esfuerzos máximos permisibles son 175 megapascales, están en unidades de presión. Y para esfuerzo cortante, esta T es un esfuerzo cortante de 100 megapascales. ¿Ok? El esfuerzo en B, ok. Tenemos que el esfuerzo en B es aproximadamente 350 megapascales. Diseñe la barra de sujeción determinando los valores requeridos para el diámetro del pasador, dimensión B en cada extremo de la barra y la dimensión H de la barra. Ok, sabemos que tenemos el material, qué material vamos a utilizar, pero hay que diseñar básicamente la barra, ¿no? Decir qué medidas va a tener. ¿Cuánto se sobredimensiona? Es algo bastante arbitrario, ahora sí, ahorita les voy a comentar, tiene que ver mucho con el factor de seguridad, pero pues se suele dimensionar sobredimensionar o con un factor de 1.4, 1.6 por ahí, dependiendo de las aplicaciones, es lo que les digo. El diámetro del pasador, vamos a ver. Volvemos a nuestro diagrama de cuerpo libre, siempre que vamos a estar trabajando con cualquier diseño, con cualquier esfuerzo, vamos a estar trabajando nuestros diagramas de cuerpo libre. Tenemos que esa fuerza P, tenemos que es de 150 kilonewtons, y para mantenerlo para equilibrarlo, para hacer un estático, tenemos que, están las dos fuerzas, técnicamente este es el perno, tenemos las dos fuerzas de cada una de las barras de este lado, cada una de las ménsulas, fuerza 1 y fuerza 2, tienen que ser iguales, y tenemos que determinar cuál es el diámetro, o cuál tiene que ser el diámetro de ese pasador. Entonces tenemos que la fuerza 1 es igual a medio P, porque la fuerza 2 es exactamente igual a la fuerza 1. ¿Ok? Entonces, esas fuerzas son de 60 kilonewtons. ¿Vale? Entonces, esa tensión, o bueno, ese cortante nos va a dar que fuerza 1 entre área, el área que tenemos o el área que tenemos que despejar, es un cuarto de pi por diámetro al cuadrado. Hacemos nuestro despeje, que es el área como transversal. Bueno, y tenemos que es 27.6 milímetros. Obviamente no vamos a tener esa precisión al momento de hacer el corte, entonces se redondea por lo general a uno más. Esto ahorita todavía no nos estamos metiendo con factor de seguridad, no nos estamos metiendo todavía con el tema de sobredimensionar un poco, por eso justamente se toma algo tan simple como redondearlo, ¿no? Eh, ok. Nuestro esfuerzo de apoyo entre la placa de 20 milímetros de espesor, ya estamos tratando con la barra como tal, no con el pasador, para saber, para verificar que lo va a aguantar, ¿no? Tenemos otra vez nuestro esfuerzo cortante, que es tenemos nuestra fuerza entre nuestra área que tenemos aquí, ¿no? Que es el área T, que es de 20 milímetros, el espesor de nuestra placa, y el pasador de 28 milímetros de diámetro, ¿vale? O sea, se va a mantener ese diámetro de 28 milímetros y nos dice que ese esfuerzo cortante nos va a dar 214 megapascales. Ahí es lo que tenemos que verificar. Ese 214 tiene que ser menor al 350 megapascales, que nos está diciendo aquí que es el permisible, ¿vale?
Entonces está bien. Eso ya se valida por ese punto. Eh, ok. Dimensión B en cada extremo de la barra. Ahora, tenemos que diseñar el ojal, o bueno, ahí el pasador, cómo va a quedar la barra en ese punto, que es uno de los puntos donde más se desarrollan los esfuerzos, ¿no? Eh, Se consideran las interacciones en el extremo de la barra. Tenemos otra vez nuestra fuerza P, que trata de empujarla hacia adentro, y tenemos de cada lado del pasador, en este caso ya para la barra, lo mismo. La mitad, la mitad para equilibrarlo y dejarlo este, en un caso estático. Ok. Tenemos que nuestro esfuerzo aquí, por lo tanto, bueno, primero tenemos que la barra es de 20 milímetros y el esfuerzo promedio de tensión no debe exceder los 175 megapascales. Ok, ese es el esfuerzo de la barra. Tenemos que el esfuerzo es resultado de igual la mitad de la fuerza, porque vamos a evaluar cada una de las secciones. Tenemos que evaluarlas por separado entre nuestra distancia T, que es el espesor de nuestra barra, y nuestra distancia A, que es prácticamente el área de sección sobre la cual va a estar trabajando nuestro estudio, ¿vale? Ya tenemos que aquí nuestro esfuerzo tiene que ser igual a 175 megapascales, que es nuestro máximo permisible. Tenemos que son 60 kilonewtons, la fuerza que va a estar ejercida sobre esa área. Y tenemos ya una distancia, que es el espesor de nuestra lámina o nuestra placa, que es de 0.02 metros o 20 milímetros. Okay. Hay que tener muy en cuenta que para cualquiera de estos análisis se tiene que checar bien, hay que estar bien pendientes de las unidades. Eh, y eso se tiene que multiplicar por el área, por esa A que nos hace falta por ahí, esa dimensión. Eh, Despejamos y con eso determinamos que nuestra A tiene que ser de 17.14, podríamos considerar 18, sin problemas. Y después vamos a considerar nuestra B, nuestra longitud total de nuestra barra, ¿no? Bueno, nuestro ancho total de nuestra barra, que va a ser la distancia D, que es nuestro diámetro del pasador, más 2 veces A, son el área, bueno, la altura de nuestra barra a cada lado del pasador. Con eso determinamos cuánto va a ser nuestro ancho de nuestra barra en ese punto que es como uno de los puntos más importantes. A ver, ¿qué dice por aquí? El esfuerzo máximo permisible de 175, ¿de qué es? De nuestra barra, de nuestro material de nuestra barra. Eso no se tiene que exceder. Son los máximos permisibles, por así decirlo. Ya cruzando de ahí, se puede comprometer la integridad de nuestro material. Eso siempre lo vamos a tener bien en cuenta, les comento en las fichas técnicas de nuestros materiales. Kilopascales y megapascales, ya lo había explicado por ahí, es lo que les decía de las unidades en general y de los prefijos, kilos, megas, todo eso, pues es a lo que se refiere, y ahora sí es la resistencia de cada material. Exactamente. Son unidades, un pascal es newton sobre metro cuadrado, exactamente. Es como si fuera una presión, es una presión, tal cual. Ajá, para pasar de kilopascal a megapascal. Son conversiones sencillas de los prefijos. Ok. Y para determinar ya como tal la dimensión de la barra a la mitad de la barra, no en la zona del ojal, volvemos a contemplar que tenemos ese espesor de 20 milímetros y volvemos. El esfuerzo total es igual a P sobre T, que es nuestro espesor, por H, que es lo que nos va a determinar qué tan ancha va a estar nuestra barra. Despejamos H y justamente consideramos ahí que tenemos 35 milímetros.
34.3 milímetros, que se redondea a 35 milímetros. Este es uno de los casos más sencillos que vamos a encontrar por ahí para barras que van a estar sujetas a este tipo de esfuerzos. Por ejemplo, me imagino que esta barra está en tensión, justamente. O sea, se van a estar jalando las piezas y esa barra lo que va a estar intentando va a ser tratar de contraerlo, de evitar que se separen. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Entendieron más o menos? En el apartado 2, en el apartado B, por aquí. Exactamente. La barra está a tensión y el perno está cortante. 214 megapascales. Ok, sí, es esto de los 214 megapascales. Esto de los 214 nos está diciendo cuál es el cortante que está actuando sobre el perno. Tenemos que la presión en el perno es de 120 kilonewtons, esta fuerza, y la vamos a dividir entre el área. ¿Okay? El área transversal, tenemos que es de, es de 20 milímetros, o sea, 0.020 metros, y ya habíamos determinado que nuestra barra de aquí, bueno, el diámetro de nuestro perno era de 0.28, de 28 milímetros, 0.028 metros. Entonces, tenemos que ese cortante para nuestro perno es de 214 megapascales, lo cual no excede ese cortante o bueno, ese esfuerzo permisible en nuestro material, en nuestro perno. Pues, ok. Entonces, aquí vamos a definir que 214 es menor que 350, entonces está dentro del parámetro. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Qué, qué más tienen por ahí? ¿Todo bien? Vale. Bueno, eso es en cuestión, como les decía, únicamente de evaluarlo en un momento en concreto. No se toman en cuenta como tal el desgaste por el tiempo, ¿no? Y para eso entra la fatiga. La fatiga de los materiales, eh, por lo general, es algo que nos va a evaluar qué tantas repeticiones va a estar soportando nuestro material antes de empezar a deformarse o de perder esas propiedades, esas cargas repetitivas que nos van a estar ocasionando. Obviamente, los materiales nunca, por lo general, nunca están diseñados únicamente para un solo uso. Sería algo muy, muy extraño, muy tonto, realmente. Es como si diseñáramos este, una llave para utilizarla y apretar una vez un tornillo y necesitáramos otra llave para volver a apretar ese mismo tornillo y otra llave para volver a apretarlo otra vez. Entonces, siempre se diseña pensando en que los materiales te van a aguantar muchísimas, muchísimas cargas de trabajo. Por eso tenemos aquí estos ciclos que son bastante grandes, son 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5. Por aquí ya hasta el 10 a la 6 es cuando se empieza realmente este, a estabilizar o a perder esas propiedades del material, pero digamos, ¿quién va a estar utilizando 1 millón de veces, por ejemplo, la misma llave o la misma pieza 1 millón de veces? En aplicaciones industriales así es, y por eso es que se calcula esa fatiga y ese tiempo del mantenimiento a las máquinas, para poder nosotros tener en cuenta antes de que se rompa, en qué punto ya la pieza está bastante fatigada, ya está bastante utilizada, y sustituirla antes de que falle por completo. Exactamente, siempre se debe definir ese factor de seguridad. Me parece que es lo que sigue por ahí. Pero siempre dependiendo del uso, de varias consideraciones que tenemos que tener en cuenta, se puede ir con un mayor factor de seguridad o un menor factor de seguridad.
Ok, aquí tenemos lo que habíamos hablado por ahí de las deformaciones unitarias, que esa deformación total se expresa en micrómetros, como ya habíamos dicho. Y aquí tenemos lo de las consideraciones del diseño, ¿no? Tenemos que antes de mandar a manufacturar una pieza o antes de incluso modelarla en 3D o lo que sea, tenemos que tener bien en cuenta estos temas, ¿no? Antes de llevarla a las manufacturas, a las probetas, a las pruebas, lo que sea, siempre hay que tomar en cuenta todo esto. En los primeros aviones no se calculaba la fatiga y se rompieron demasiadas alas de avión, justamente porque los aviones están sometidos a muchos esfuerzos, ¿no? Al momento de que están volando, que despegan cualquier fluctuación en el viento, las alas tienden a deformarse mucho, tienden a subir y bajar y se están fatigando mucho. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha intentado cortar un alambre por fatiga. Yo lo he hecho y me he quemado, pero es posible cortar un alambre por fatiga. ¿Qué es lo que se hace? Agarras una orilla, agarras un punto y lo empiezas a doblar, a doblar, a doblar, a doblar, a doblar, a doblar varias veces hasta que se calienta, se fatiga y se rompe, se separa. Y eso es lo que nos da por aquí esta señal, por ejemplo. Eh, en este caso, tenemos una barra de acero que podemos notar que es una falla por fatiga, porque se originó un desgaste, se originó un punto de una concentración de esfuerzos en algún momento, y se empezó a fatigar el material, se empezó a deformar, a deformar, a deformar, hasta que llegó el punto en donde esa deformación ya no la soportó el material, ya fue demasiado poco material el que quedó y las cargas siguieron siendo intensas, entonces se termina por romper completamente la pieza. Ese es el daño por fatiga. Por lo general, cuando sucede esto, no, no es de un momento para otro que sea instantáneamente una ruptura abrupta, ¿no? Eh, Esto por lo general no es tan, o sea, suena complicado, bueno, suena riesgoso, pero no lo es tanto porque hay ciertas advertencias, ¿no? Se empieza a deformar el material, empieza a comportarse diferente, empieza a haber vibraciones, empieza a haber ruidos, lo que sea, y nos advierte que va a fallar. Lo malo es cuando hay fallas simultáneas. Esas fallas simultáneas es cuando no se consideraron del todo los esfuerzos reales a los que va a estar sometido la pieza, no se tomó un factor de seguridad apropiado y cuando llega un esfuerzo que no se tenía pensado o que es por encima de lo que se diseñó, bastante por encima, se rompe la pieza y truena, y ahí sí no te advierte nada, ahí sí es como se hace un desastre. Entonces, hay que tomar muy en cuenta todas las cargas a las que van a estar sometidas cada una de las piezas. Si gustan, se las proporciono con el Inge Antonio. Digo, ahí la vamos moviendo. Ok, tenemos esta resistencia última del material que les comentaba, ese esfuerzo que nos va a estar aguantando la pieza, las cargas permisibles antes de que llegue a ese esfuerzo último, cuánto es lo que normalmente el rango de operación que nos va a dar ese material, el factor de seguridad, qué tanto vamos a sobredimensionar la pieza o qué tanto vamos a considerar que aguante más de lo que es normalmente, y ese diseño por carga y factor de resistencia, ¿vale? Aquí tenemos ahora sí lo del factor de seguridad. Estas son algunas consideraciones que nosotros que tenemos que tener al momento de considerar un factor de seguridad. No hay como tal, digo, o sea, sí hay materiales o hay estándares, por lo general de metales, ahí sí las asociaciones, que más que el hecho de calcular cuál debería ser el factor de seguridad, es por sociedades que por experiencia te dicen, ok, este material lo vas a tener que sobredimensionar, lo tienes que poner un factor de seguridad de tanto para tal aplicación, para tales aplicaciones. Eso lo van a encontrar en esas normativas. En SAE también hay bastantes normativas de esto, pero como tal no hay algo que te diga específicamente el factor de seguridad para
esta cosa o para este caso en específico, tiene que ser de tanto. Simplemente son esas asociaciones que nos dicen regularmente es esto, pero no es algo que se tenga muy, muy estandarizado. Ok, ok. En F1 acaban de poner regulación para que los alerones no se puedan flexionar tanto. Será más probable que fallen. Los alerones por lo general no es que fallen por eso, sino que ahí se meten mucho con cuestiones aerodinámicas. No es tanto que los alerones tengan demasiado tema por la parte estructural. No son una parte que flaquea estructuralmente, digo, a menos de un impacto, claro. eh, no suelen tener fallas estructurales. Es más por el tema de la aerodinámica. Cuando los vehículos van a una velocidad baja, los alerones no flectan tanto y te otorgan mayor carga aerodinámica. Cuando estás frenando, no sé si han visto o a los que les gusta mucho la Fórmula Uno que sean muy minuciosos, ahí se las encargo, que vean realmente qué tantas cosas, qué tantos componentes y de qué manera interactúan en los Fórmula Uno, porque es justo donde se prueban las tecnologías y donde se prueba todo, 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 antes de mandarlo al mercado a los vehículos de superdeportivos o lo que sea. Eh, de hecho, el freno regenerativo creo que salió de la Fórmula Uno por ahí del DRS o algo así. No, no es cierto, del DRS no. Eh, bueno, sí, freno regenerativo. En fin. Eh, pero sí, justamente a mayor velocidad, cuando van los vehículos, la fuerza del viento hace que los propios alerones se agachen, los propios alerones flecten hacia abajo y eso le da un efecto como si fuera un DRS para que sea menor la carga aerodinámica a mayor velocidad. Eh, Hay muchas cosas y muchos temas por ahí bastante interesantes. Y obviamente el DRS es dale recio, Sergio. Aquí todos vamos con chequito. Bueno, ¿alguna duda, al menos en esta parte de factor de seguridad, o alguien que tenga por ahí algún comentario este, para nutrir un poquito más este tema de factor de seguridad, que tenga un poquito de experiencia? Ándale, era el KERS, justamente. El KERS es el que se trataba del freno regenerativo. Se me fue. Vale. ¿Y algo más que tengan por ahí? ¿Dudas, temas acerca del factor de seguridad? ¿Alguien que guste mencionar algo? Bueno, eh, aquí tenemos un diagrama de dureza contra densidad acerca de los materiales. Esto nos dice justamente, por aquí debe estar algunas aleaciones que se utilicen eh, para lo de blindajes. Factor de seguridad para un coche de calle. Por lo general, no es como que se aplique a todo de manera, como global, sino que cada uno de los materiales tiene diferente factor de seguridad. Ese también es, por ejemplo, lo que acá les mencionaba, de la importancia para la integridad de la estructura. Por ejemplo, en cuestión del chasis, eh, los soportes que llevan de chasis a suspensión tienen que estar sobredimensionados, tienen que estar con un muy buen factor de seguridad, porque hay muchas irregularidades en el camino, muchos esfuerzos que se desconoce a los que se les pueda aplicar un carro y no puedes tomar en cuenta que que las carreteras son planas o que nunca lo van a llevar a carreteras que no estén pavimentadas o que en caso de un impacto, el impacto no siempre es como uno lo sugiere o lo planea. Entonces, sí depende mucho de cada uno de los componentes, pero sí,
A mayor, esa es una regla, pues, a mayor importancia a nivel estructural del componente, un mayor factor de seguridad. A menor importancia a nivel de integridad, un menor factor de seguridad, porque justamente el meterle mayor factor de seguridad a cualquier diseño o sobredimensionar cualquier diseño nos da como resultado mayor uso de materiales, unas geometrías un poco más distintas, puede cambiar varios factores, lo que refiere a un costo mayor al momento de desarrollar cualquier pieza. Y obviamente las marcas, a las empresas, mientras menor sea el costo, mejor para ellos. Entonces, ese es uno de los temas también que se toman en cuenta. Factor miedo. Básicamente, el factor miedo también aplica. En uno de los proyectos que desarrollé, que era el vehículo solar, que estuvimos trabajando en la universidad, acá en el Estado de México, teníamos un factor miedo muy, muy interesante con el diseño de la suspensión. ¿Por qué? Porque el otro vehículo solar que existió en algún momento, que se llamaba Tonatiuh, que fue a una competencia en Australia, es la competencia más importante, tuvo una falla, y una falla muy pues, tonta si lo quieren ver, o muy básica, que fue en cuestión de la suspensión. Uno de los brazos de suspensión no lo tomaron en cuenta, yo creo, como debería, o no, pensaron que las carreteras eran completamente planas allá o algo así, y como a 100, 200 metros de la salida, o sea, se rompió un bracito de suspensión. Entonces, como son vehículos muy ligeros realmente, ese tipo de autos, y no están sujetos a muchísimos esfuerzos, nada más que sí afecta muchísimo, por ejemplo, el tema de la aerodinámica y las vibraciones afectan bastante, pero pues sí, nosotros sobredimensionamos muchísimo eso justamente por ese factor miedo de que se fueran a tronar las cosas. Y es algo de lo que también se toma en cuenta en la seguridad, los tipos de fallas comunes. Se, ya cuando entran a diseñar piezas de lo que sea, normalmente hay bases de datos que nos van a decir qué suele fallar más, qué suele fallar menos, o se puede traducir incluso esos factores de seguridad de, de esas asociaciones que les menciono, se suelen traducir a eso. ¿Qué es lo que suele fallar más y qué es lo que suele fallar menos? ¿Por qué falla más? ¿En qué punto falla más y en qué punto falla menos? Y eso nos va a decir a final de cuentas qué tanto tenemos que tener cuidado con esas piezas. Exactamente, sí, 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 sí. Más que otra cosa, también tiene mucho que ver los costos. Cuando se diseña con un factor de seguridad mayor, afecta todo. O sea, costos de materiales, eh, horas de diseño, y aparte de esas horas de diseño, en muchos casos afecta el peso. Por ejemplo, en vehículos de competencia, como lo son pues cualquiera de la FIA, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, DTM, o los estudiantiles, los Fórmula SAE, los vehículos solares o lo que sea, penaliza mucho el peso, porque a mayor peso, pues, no me acuerdo qué piloto decía que prefería que le quitaran 1 kilo del vehículo a que le dieran un caballo de fuerza, porque el peso a nivel competencias es bastante, bastante importante. Entonces, si metemos un mayor factor de seguridad, la pieza va a salir más robusta, tiene que ser mucho más robusta. Si metemos un menor factor de seguridad, pues obviamente la pieza puede ser delgada o podemos jugar con las geometrías, y ahí es donde entra otro tema muy importante ya a la hora del diseño, que se los mencione, que es la optimización topológica. Pero bueno, eso, eso ya lo veremos un poquito más adelante, o a ver si en un cursito más especializado. Vale. Les comentaba, aquí tenemos esta tabla de dureza contra densidad. Aquí hay polímeros y espumas de poliuretano, de alta densidad, etcétera, etcétera. Suelen tener muy poca densidad, pero también tienen muy poca resistencia, muy poca dureza. Entonces, al momento de que tú la intentas doblar o intentas hacer lo que sea, se rompe, ¿no? Se rompe, se dobla.
y no tiene muchísima resistencia estructural. La madera, por aquí tenemos que la madera está en medio. Aquí tenemos aleaciones de magnesio, suelen ser aleaciones muy entre ligeras a comparación de los metales, pero igual aguantan bastante bien. Para temas he visto de rines con aleaciones de magnesio, he visto suspensiones con aleaciones de magnesio que son bastante buenas, eh, entre otras, ¿no? Y están por aquí, ahora sí, muchos tipos de materiales. Exactamente. Sí, sí, sí. Se aplica en muchísimas competencias, es lo que les menciono, y la parte de la optimización topológica, si se ponen a buscar. De hecho, hay por ahí un carro, no me acuerdo cuál se llama, cómo se llama. A ver, déjenme ver si puedo. Mm, creo que fue. mm, no me acuerdo cuál era, pero hay un auto que diseñaron con, con pura inteligencia artificial y pura optimización topológica. Obviamente se le meten los parámetros de las cargas a las que va a estar sometido, el tipo de manejo, etcétera, etcétera, cada uno de los componentes. Pero los vehículos, o sea, te otorga geometrías muy extrañas. Esto es lo que les mencionaba, por ejemplo, lo mismo. Por ejemplo, aquí, en, en el caso más sencillo, con un factor de seguridad bastante grande, que no nos interesa el peso o nada, las geometrías por ejemplo, este parece un balancín de alguna pieza de alguna suspensión o de un vehículo, lo que sea, de una bicicleta o una moto, podría ser así, realmente. O sea, la geometría sencilla podría ser así, cuadrado, fácil de manufacturar, nada más son algunas piezas de corte, un poco de fresado, listo. Pero al meterle ese tipo de optimización, obtenemos este tipo de transformaciones, que esa optimización nos va a dar como resultado por dónde van a pasar los esfuerzos o dónde se concentran los esfuerzos en la pieza y va a mantener esa geometría por donde cruzan los esfuerzos máximos y va a reducir el material donde no interactúan tantas cargas. Por eso, en lugar de tener piezas así robustas y gordas y grandes, tenemos piezas así medias extrañas. El tema es que para desarrollar este tipo de piezas se necesitan distintos procesos. Por lo general, estos componentes que se ven así, como medio alienígenas, medio raros, no se pueden fresar. Es muy raro que se puedan fresar este tipo de componentes y por lo general son de acero fundido o de alguna aleación así de fundición. Exactamente. Y bien, por ejemplo, acá, en este caso, lo que se utiliza es se parte de un diseño general y de ese diseño se empieza a optimizar, se empieza a ver cómo interactúan esos esfuerzos de manera interna en el componente y se reducen el material en donde se requiere o en donde no se necesita tanto. Y a partir de ahí se puede optimizar y podemos tomar un diseño que ya sea no completamente orgánico como lo es aquí, por ejemplo, un diseño muy raro, pero podemos hacer algo muy parecido eh, que sea más manufacturable, pues, que realmente sí se pueda meter a un proceso de fresado. Porque cuando son muy pocas piezas, no te conviene para nada el hecho de desarrollar una pieza de este estilo y querer hacerla tal cual, porque necesitas moldes, de esos moldes necesitas un proceso de fundición, si se requiere tratamientos térmicos, etcétera, etcétera. Entonces es complicado. Es más sencillo verificar la pieza, recrearla con los parámetros que ya tenemos, y a partir de ahí nosotros ya obtener una geometría que sea,
un poco más adecuada para el tipo de manufactura que ocupamos. Obviamente, sí, 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 sale mejor. Bueno, eh, el que seguía tenemos por aquí uno de elasticidad, una tabla de densidad contra elasticidad. Esta justamente nos va a decir qué tan maleables son los materiales o qué tanto se prestan a esas deformaciones sin perder sus propiedades. ¿Sí? Y denle una ojeadita, tenemos por aquí la parte de los metales, tenemos las aleaciones, tenemos los polímeros, aquí, PET, epoxis, PTFE, todos los plásticos a nivel industrial que se utilizan, los elastómeros, por ejemplo, aquí tenemos poliuretano, silicona, todos estos elastómeros o todos estos eh, plásticos tienden a tener mucha flexibilidad, algunos, y son menos densos, son un poco densos. Ok, ahora sí vamos a ver el tema de la simulación que les comentaba, que les quería mostrar. En este caso, vamos a revisar esto que tenemos por aquí, que es el ANSYS Workbench. Este es uno de los más utilizados, ya sea para cuestiones industriales o para desarrollo de proyectos educativos en la escuela. Esto se utiliza mucho, mucho, mucho y es uno de los más confiables. Hay marcas en general que ya desarrollan sus propios softwares o tienen softwares distintos, pero una vez sabiendo utilizar uno, es muy posible que aprendas a utilizar el otro porque son muy parecidos. Eh, que es donde comienzo un poco. Se los voy a ir comentando porque creo que está en inglés y ahorita vamos a irnos deteniendo poco a poco. Eso que vimos ahí era ya el resultado, pero, por ejemplo, aquí, esto es lo que vamos a encontrar en ANSYS. Una vez abriendo la parte del Workbench, que es donde, como abajo de ANSYS, nos vamos a encontrar con esta interfaz. Esta interfaz nos va a proporcionar aquí muchos datos que vamos a estar utilizando. Entre ellos tenemos pues los archivos, las herramientas, extensiones, todo, 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 todo. Y de este lado vamos a tener como nuestra caja de herramientas para determinar qué tipo de estudio vamos a hacer, qué tipo de análisis vamos a hacer. Se pueden hacer en ANSYS análisis eléctricos para ver cómo interactúa la corriente, de qué manera fluye. Tenemos análisis de Explicit Dynamics, esos me parece que son interacción entre dos o más cuerpos, a veces cuando se necesita hacer una simulación de impacto o algo así. Ese de Explicit Dynamics es muy bueno. Tenemos distintos tipos de análisis de flujo, de CFD, eh, fluidos comunes, interacción de distintos fluidos, cómo se extrusiona, cómo se hacen los moldes de soplados o algo así. Hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer. Aquí tenemos el análisis modal, por ejemplo. Ese análisis modal es el que les comento de las vibraciones para determinar en qué momento o en qué punto se dan los armónicos, eh, ya que el tener armónicos en una pieza estructural, ¿qué son los armónicos? Antes de eso, es cuando la vibración, todo tiene una frecuencia de vibración a la que se puede, una frecuencia de vibración determinante en el material, ¿no? Entonces, cuando esa vibración del material o de la fuerza que les estamos aplicando llega a ser un armónico con la frecuencia de vibración que tiene nuestro material, se crean picos muy grandes y es donde se tiende a romper cualquier pieza, ¿no? Entonces, por lo general se busca mantener debajo de esas frecuencias cualquier cosa. Eh, Estático estructural, que esto es el pan de cada día de las personas que diseñan componentes estructurales y mecánicos. Ese es el pan de cada día. Y tenemos también aquí cuestiones térmicas y optimización topológica.
O sea, les decía que ANSYS es uno de los softwares más completos que van a encontrar por ahí. Hay muchísimas cosas. Es bastante caro, bastante caro. Pero cuando se tiene una empresa que ya se dedica definitivamente al desarrollo de piezas, al diseño, eh, yo diría que vale la pena. Ok, aquí tenemos la parte, si vieron dónde se metió, tenemos bueno, se instala o bueno, se coloca el tipo de análisis que vamos a hacer y nos sale por aquí este arbolito que nos va a decir qué es lo que necesitamos para desarrollar esa simulación, ¿no? Al principio de todo nos sale los datos de ingeniería y eso nos va a tratar acerca de los materiales que vamos a estar utilizando. Tiene una librería bastante amplia, ANSYS, pero de todos modos también tenemos la oportunidad de nosotros meterle los materiales específicos. Por lo general, cuando ya se trabaja definitivamente con ANSYS o ya están casados con ANSYS, es una buena práctica no irse como con los datos que te maneja ANSYS, porque si bien son un buen parámetro para definir, eh, lo ideal es que los comparemos o que los metamos nosotros directamente de nuestra ficha técnica del material que pudimos conseguir. A veces varían un poquito, no varía mucho realmente entre lo que se trabaja con ANSYS a las fichas técnicas de los materiales con los que se utilizan, pero de igual manera es bastante importante verificar. Pues digo, aquí tenemos las librerías, materiales generales, materiales de aleaciones y todo. Por ejemplo, aquí se está tratando con un acero estructural y con eso van a hacer el análisis. Van a simular que es un acero estructural sencillo. Es como lo más básico únicamente para verificar que la geometría esté bien. Nosotros en este caso tenemos que está importando la geometría directamente de otro software para facilitarlo y a partir de ahí la va a editar. Aquí, ahorita vamos a ver. O sea, importó la geometría de otro software, lo importó en formato step y lo va a editar por aquí. Bueno, aquí creo que lo está verificando antes de editarlo para ver cómo está la pieza. Pero justamente cuando lo importamos de esa forma, hay varios componentes que no actúan como tal de manera unida, sino que, como pueden ver ahí, hay muchas partes. Está dividido en muchas partes. Entonces, a veces no van a interactuar como una con otra. Okay. Esto trabaja, por ejemplo, con el mallado. Aquí está uno de los pasos también que se tiene que hacer aparte de eso, es el mallado. ¿Esto qué va a hacer? Que cada uno de estos componentes, cada uno de estos cuadritos o triangulitos que se ven por aquí, sea una zona donde se realizan los cálculos que nosotros estuvimos viendo ahorita en estática, por ejemplo. O sea, esos cálculos que vimos de cómo se desarrollan los esfuerzos, las deformaciones, cómo interactúan uno con otro, cada uno de estos triangulitos lo va a estar haciendo para cada uno de ellos. Ese motor de procesamiento ya lo tiene integrado, es bastante bueno y optimizado, pero eso a final de cuentas se va a ir sumando y nos va a dar el comportamiento general de todo nuestro diseño. Exactamente, analiza cada punto independiente. Vale. Aquí lo que se hace es, al menos para este tipo de análisis estático estructural, es definir una geometría fija, así como de qué punto va a estar anclado, qué punto va a ser el punto fijo para partir de ahí a nuestro análisis estático. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si no determinamos un punto fijo en nuestro análisis? Si le ponemos una fuerza, pues lo único que va a ser rotar, va a ser moverse, no es como si estuviera flotando en el espacio. Entonces lo que tenemos que hacer antes de eso es definir cuáles son los puntos de agarre, los puntos de anclaje que va a tener nuestro vehículo para considerar eh, el estudio. Ahí está poniendo los puntos de anclaje. Está definiendo que toda la parte trasera va a ser la que va a estar fija, eso no se va a mover.
Entonces, ahí está aplicando. Ya definió que esa parte va a ser donde está sujeto. Y en este caso, a ver si se... Ok. Aquí es donde se insertan las cargas que le vamos a estar metiendo a nuestro estudio. Aquí podemos meterle una aceleración. En este caso estático estructural, por lo general no se trata con aceleraciones y eso, porque pues se busca exactamente que sea estático, que no esté en movimiento, sino nada más únicamente las interacciones de las fuerzas. Entonces aquí podemos meterle una presión en un punto en concreto, una presión hidrostática. Eso puede ser para cuando se esté simulando alguna tubería, este, alguna bomba o algo así, la geometría de una bomba, etcétera, y las fuerzas y todo eso. Todo se puede meter. En este caso va a implementar por aquí una fuerza que va a estar aplicada en la parte frontal del vehículo, ¿no? Entonces aquí lo que veo, lo que está intentando hacer es hacer un impacto frontal. Ese impacto frontal ya está agarrado por la parte trasera, se fijó, tenemos el impacto frontal y ese impacto frontal lo vamos a definir aquí. Primero, dónde va a estar aplicado, dónde va a estar aplicada esa fuerza, ya definió la geometría, y a partir de ahí lo está definiendo por componentes. ¿Cuánta fuerza va a estar aplicada en ese punto? Y ya nos da los componentes y aquí nos va a aparecer. Tenemos los fijos acá y tenemos los componentes de la fuerza aplicada en la parte frontal. ¿Ok? Aquí tenemos la parte de la deformación, de los esfuerzos y el strain. Ay, ¿cómo se llama el strain? No me acuerdo cómo es en inglés, pero también son lo más aplicado, lo que nos va a definir cuál es esa interacción entre los materiales y las fuerzas. Y justamente eso que se ve por ahí, ahorita les comento acerca de SolidWorks. Pero esto que ven aquí es cómo se desarrolló la simulación, la manera en cómo por ejemplo, es la deformación total. ¿Cuáles son los componentes o cuáles son los elementos que se van a deformar más, cuáles se van a deformar menos, cuáles van a estar fijos? Pero eh, no es que el vehículo con una carga tan bajita como la que le metió se vaya a deformar completamente así, sino que tiende a poner un factor de exageración, por así decirlo, a nivel gráfico para que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando o cómo está interactuando. Pero siempre se puede cambiar cuando se pone aquí en lo de total deformación y eso. Ahí hay un parámetro que se puede mover para que nos dé la escala real a la que se deforma. O sea que por lo general cuando se hacen esos estudios y que no es un fallo como catastrófico, eh, se mueve muy poquito, se flecta o se ve nada más como se flecta muy, muy poquito y nada más cambia de color. Eso lo podemos interpretar en esta barrita de aquí. Aquí tenemos estas deformaciones que están en metros. Aquí nos dice la unidad es metros. Entonces, esa pieza o en ese punto donde está todo de rojo, la máxima deformación son 0.0003215 metros, que vienen siendo 0.3 milímetros. Entonces, se deforma 0.3 milímetros, es nada, entonces a nivel gráfico no se vería. Si se hiciera así, por eso se toma esa exageración. No es que el carro se destruya por completo, se haga así. ¿Ok? Y ese es uno de los análisis más básicos en ANSYS. Por ejemplo, ahí va a ser con una fuerza más grande, posiblemente tienda este componente o este marco, tienda a abrirse con un impacto más grande. O sea, tal vez en este caso se va a mover 0.001 metros,
pero con un impacto más fuerte podemos ver que esa tendencia a abrirse va a ser persistente. Nos da una idea y nos va a servir como prueba de dónde nos hacen falta más refuerzos, dónde está bien diseñado y qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, el comportamiento de esta pieza, como está bastante reforzada, se comporta de una manera sólida en esta parte superior. Ahí en esa deformación que se ve, no se ve que eso se doble mucho. Eso se ve que se dobla poco porque es una zona bastante rígida y lo que se tiende a doblar es justamente el marco inicial y la parte de abajo. Entonces podemos interpretar de qué manera están interactuando esas fuerzas y esas deformaciones. Eso, tensión, exactamente. Las tensiones en el material. Gracias por la traducción por ahí. Ok. ¿Qué opinión de SolidWorks para hacer simulación de esfuerzo? No está mal las simulaciones de SolidWorks, la verdad han ido mejorando con el tiempo, pero de igual forma no es algo como que se utilice demasiado porque hay software mucho más especializado que nos da un comportamiento más acercado a la realidad. Entonces ese comportamiento se puede mejorar con este tipo de software. O en NX también, ahí es un poquito mejor que SolidWorks para el tema de simulaciones. De igual manera, hay aproximaciones buenas que se pueden hacer, más que nada en etapas tempranas de diseño. Cuando ya se busca hacer un diseño para piezas fabricadas en serie, que sean muchísimas, que necesitemos validarlas, porque si no nos metemos con problemas de estandarización, problemas legales, repetición, etcétera. Ahí sí se utilizan este tipo de softwares, ya son más especializados porque dependen más de la calidad que le metamos a los componentes. Entonces, sí, sí, es una muy buena herramienta, no quiere decir que sustituya completamente todo el análisis anterior, ¿no? Vale. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro tema que les gustaría tocar por ahí? ¿Algo que les llame la atención acerca del software o algún otro tema? Este es ANSYS. Este es ANSYS Workbench. Brian, ¿qué pasó, Brian? Salida del tema, ok. Claro, se los escribo. Sí, se escribe. Ese es ANSYS. Ok. El mecánico eléctrico con acentuación en diseño mecánico. Muy bien. Ujú. Tipo de trabajos enfocados en los carros y bueno, en general este tipo de simulaciones y diseño no es como tal muy enfocado en los carros. Realmente esto que hemos estado viendo y trabajando es enfocado en el diseño en general. Lo vas a encontrar en todas las industrias, que sí, una de las industrias más explotadas y que más trabajan este tipo de diseño es en la automotriz, ya sea para componentes estructurales, para componentes térmicos, para lo que sea. Se utiliza muchísimo, pero en todas las industrias se utiliza. De hecho, también este tipo de análisis de vigas y análisis de este tipo de estructuras en la parte de los ingenieros civiles, para cálculo de estructuras, para cálculo bueno, de todo lo que se desarrolla, también se utiliza. ¿Consiguen o cómo llegas a los diseños vehiculares? Pues ahora sí que algo como que se haya un camino que te diga, ok, especialízate aquí y que tengas una especialidad, pues diseño automotriz o ingeniería automotriz puede ser, pero realmente es a pura práctica.
una vez entrando a la industria de alguna forma, ya siendo ingeniero mecánico, ingeniero en lo que sea, puedes empezar a involucrarte en la industria y eso es lo que te va a ir dando la experiencia. Ellos mismos te pueden llegar a capacitar, puedes llegar a entrar así como becario o lo que sea. Sí te recomiendo que si ahorita todavía estás en la carrera y te faltan unos cuantos semestres o algo, te metas de becario. Eso te hace un favorzote enorme al entrar a la industria, entrar como becario porque te empiezan a capacitar y tienes más oportunidades de quedarte en la empresa. Porque pues realmente te pagan una miseria como becario, pero aprendes bastante. Entonces, es un, es un tema ahí, pero es bastante bueno entrar ahí. O no sé a qué te refieras con diseños vehiculares, ya como tal, o sea, al diseño estético o eso, porque para eso sí es como la especialidad de ahí de diseño industrial, y diseño industrial hay una especialidad en automotriz. Así, así pasa. Le puedes marcar a muchas empresas o solicitar para muchas empresas y ahorita está complicada la cosa, pero sí hay muchas oportunidades que están saliendo continuamente y no dejen de intentarlo por ahí. Ok, bueno, gracias a ustedes. ¿Algún otro tema? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? ¿No? Bueno, este, ok. Entonces, por el momento, creo que ya hablamos mucho de teoría, ya hablamos mucho de todo esto. Vamos a profundizar la siguiente clase acerca de ya la parte automotriz, de desarrollo de proyectos y del diseño en ese aspecto. Eh, y por ahorita sería todo. ¿Qué software se utilizan generalmente en el diseño automotriz? Por lo general, es lo que les comenté en la primera clase. Cuando se trata de componentes, de piezas y de otras, por así decirlo, marcas o empresas que se dedican a trabajarle a la industria automotriz, utilizan mucho SolidWorks. En el caso del diseño como tal, ya de las empresas que se dedican a hacer carros como tal, se utiliza mucho CATIA y NX. Entonces, son lo más utilizado. No, gracias a ustedes por la atención. Por ahí nos andamos viendo. Si sale todo bien, el próximo martes, ¿vale? Sí, se los escribo. Es día 5, Siemens NX. Ok, vale, pues eso es todo por hoy. Vale, espero les haya agradado la clase. Pues cualquier duda que tengan, por ahí estamos. Muchas gracias. Buen día.